Buenas tardes, hermanos, amigos. ¿Están escuchando? Como gracias al Señor nuevamente por estar acá. Los martes que me ha tocado estaba hablando de acerca del Señor, dar una pincelada acerca del Señor Jesús, aquel que es el contenido del Evangelio. Si alguien nos pregunta eh, quién es Jesús, a veces nosotros han creído en Jesús, podemos decirle, a veces decimos, crean en Jesús, pero sabemos que cada religión tiene su Jesús, que es diferente el Jesús que se revela en las Escrituras. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su Jesús, el cual no es divino. Así también los mormones tienen otro Jesús, los adventistas tienen otro Jesús. Yo escuchaba que ellos decían que Miguel era Jesús y citaban muchos textos bíblicos, pero el Jesús de la Biblia es diferente. Entonces, nosotros debemos profundizar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él una vez preguntó a los suyos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente? ¿Y qué dicen ustedes? Que soy yo. Entonces ahí el Evangelio nos habla de la persona y obra de Cristo. Cuando empezamos a hablar del verdadero Cristo, las personas empiezan a decir, no, yo no creo en eso. Entonces, estaba hablando acerca de Juan 1:1, Cristo como el Verbo, el Dios preexistente y eterno, que está junto al Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Juan presenta a Cristo como el revelador del Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El mismo Señor dijo, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera mostrar, revelar. También el mismo Señor allí en Juan 14 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Juan nos habla de Jesús, aquel que nos muestra tal cual es el Padre. Después hablamos en Filipenses, aquel Dios preexistente, también dice Pablo allí, Filipenses 2. El siendo, dice, el siendo en forma. La palabra siendo se puede traducir el existiendo de una manera continua, inmutable. La palabra forma se puede traducir en esencia, sustancia. Es decir, Cristo siempre ha existido y siempre existirá en el mismo estado, con la misma sustancia de Dios. Y este Dios dice que se hace siervo, se despoja de su derecho de igualdad con Dios sin dejar de ser Dios, se despoja de su derecho y toma forma de siervo, y ahora se somete a una voluntad. Y dice, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él se hace siervo de Dios el Padre, y también siervo de los siervos, de sus criaturas. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo es siervo, Él se ciñe la toalla y sirve a sus propias criaturas. Y estando, dice, en esa condición de hombre, porque es un hombre por dentro y por fuera, pero también además es divino, dice el apóstol Pablo, también nos dice que en él habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora Dios lo ha exaltado. Él se humilló, nadie lo humilló, él se humilló a sí mismo. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ya no vendrá por segunda vez como un esclavo, como un siervo, sino que vendrá como el rey, que todos tendrán que confesarle que Él es el Señor. Ahora quiero ir a Hebreo, capítulo 1, donde también el escritor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla acerca de Cristo del 1 al 3, pero antes de ir a Hebreo, quiero, cuando el Señor Jesús nace allí en Belén, en Lucas capítulo 2, del 9 al 11, eh, un ángel, un ángel anuncia la llegada de Jesús, anuncia la llegada de Jesús. Y él lo describe así: os doy nueva de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Su nombre no es Cristo, su nombre es Jesús. Su título es Cristo. Mateo también lo señala en su genealogía al final.
Dice que José venía de Abraham y esposa de María, donde nació Jesús, de donde vino Jesús, llamado el Cristo, el Cristo. Así que su título es Cristo, su nombre es Jesús, su naturaleza es Señor. Él vino a salvar. En el Antiguo Testamento se prometía, se anunciaba, Dios había prometido un libertador, un libertador. Cuando Dios maldice a la serpiente, señaló también que iba a nacer uno de la mujer, que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Dios había prometido un libertador, un redentor, un salvador en el Antiguo Testamento. Y cuando llega el Salvador, cuando llega este redentor, es anunciado por aquel ángel. Y dice que hay unas huestes celestiales que también dan gloria en los cielos. Dan gloria en los cielos ha llegado. Esta palabra Cristo sale muchas veces en la Biblia, más de 500 veces. Más de 500 veces sale en la Biblia. Esta palabra Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa lo mismo, ungir. Ungir. Se echaba aceite a las personas que eran separadas para un propósito, para el ministerio del reino de Dios en antaño, el Cristo. Y entonces se ungían tres tipos de personas, para, como que las separaban del resto, para un propósito divino. Y primero estaban los profetas. Los profetas eran ungidos. También tenemos a los sacerdotes. A los sacerdotes también ellos eran ungidos. Tenemos en Levítico 8. Y también los reyes se ungían. En Samuel, cuando se ungió a David, Samuel 10 primera, y también a Saúl. El 16, David, y el 10, Saúl. Y también Primera Reyes a Salomón. Se ungía. Entonces las escrituras nos hablan de qué es lo que esto es ungir. Era personas para un propósito especial. Y también se anunciaba que había un Mesías, un ungido, porque Mesías es en el Antiguo Testamento, que está en hebreo, y griego es Cristo. En el Antiguo Testamento habla del Mesías. En el Nuevo Testamento del Cristo. Se anunciaba un Cristo especial, un Cristo que estaba por sobre todo. Y que este Cristo iba a ser un profeta. Eso lo dice en Deuteronomio 18. Moisés dice, se levantará un profeta igual que él. Pero en el Nuevo Testamento lo vemos que es superior a él. Superior, Moisés era un siervo de la casa, pero era el dueño de la casa. Dueño de la casa, Hebreos 3. Y también vemos que Dios levantaría que este Cristo especial, este Cristo único, iba a ser un sacerdocio. Tenía un sacerdote, era sacerdote, pero un sacerdocio eterno. Salmo 110. Él era un sacerdote. Y también lo vemos como rey, que era un rey. En Zacarías 9. Y también este rey, este sacerdote, era Dios, era Dios. Salmo 45 nos habla que este hombre especial, este ungido que estaba prometido, era todopoderoso. En él estaba el profeta, el sacerdote y también el rey. Y cuando él nace allí, el ángel da este anuncio, que aquí ha llegado el Cristo, ese prometido, ese profeta, ese sacerdote, ese rey, ese todopoderoso, ha nacido en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Más abajo también en Lucas 2, 25 en adelante, ahí vemos que un hombre llamado Simeón, lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, y a él se le reveló que él no moriría hasta que viera el ungido, al Mesías.
Él no vería la muerte hasta que viera el Mesías. Y ahí lo vemos, te lo pueden encontrar, que lo vio. Y lo levantó y dice, mis ojos han visto la salvación. Ahora puede tu siervo, le dice a Dios, descansar en paz. El mismo Señor da testimonio de que Él es este Mesías que todos los profetas hablaban de Él. Todos los profetas hablaban de este profeta, de este sacerdote, de este rey. También lo tenemos en Pedro, los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, dice Pedro 2:10 en adelante. Así que en Lucas 4:18 también, cuando el Señor comienza su ministerio y abre el rollo, dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto Dios me ha ungido a dar buena nueva a los pobres. Y cuando termina de leer, dice, hoy se ha cumplido estas palabras delante de vosotros. Es decir, aquí está el Mesías, aquí está el profeta, aquí está el rey, aquí está el gran sacerdote. Así que ahí tenemos el testimonio de Simeón. Después del anuncio del ángel, tenemos el testimonio del mismo Señor. Y también lo leemos en Juan 4:25 en adelante, cuando a la mujer samaritana Dios se le revela. Ella le dice, sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, nos declarará todas las cosas. Y él le dice, yo soy el que habla contigo. Todos esperaban a este Mesías, a este gran sumo sacerdote, este profeta. Y ahí vemos que el Nuevo Testamento ha sido escrito para mostrar que Jesús es el Cristo, es el prometido. Eso lo vemos también en Hechos, cuando Pedro predica en Hechos 2, del 30 en adelante, pueden leerlo. Entonces ahí él dice que Dios le había prometido a David una descendencia de su carne que, que, que iba a venir para que se sentara en el trono de David y que el Cristo, este hombre, este ser, su carne no vería corrupción y su alma no quedaría en el Hades. Y lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo resucitó y lo ha hecho Señor y Cristo. Eso está todo allí en Hechos 2, del 30 en adelante. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo anuncian lo mismo. Allí pueden leerlo en Hechos 17, 2 y 3. Él anunciaba a través de la escritura a los judíos, declarándole que el Cristo era necesario, que debía sufrir, morir, y que el Jesús que yo predico, decía él, es el Cristo, es aquel sumo sacerdote, es aquel profeta, el rey. Y en hebreo tenemos los tres juntos. En hebreo, donde dice capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo. Dios habló en antaño muchas veces. Aquí se refiere a la revelación especial, no a la revelación general que conocemos. La revelación general es la creación, que Dios nos habla a través de ella, hablándonos de su existencia, que hay un Dios y que este Dios es poderoso, que este Dios es glorioso. La creación habla. Si la creación es gloriosa, es incomprensible. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo será el Creador? La creación habla de nuestro Dios. Nos habla que hay un Dios y que este Dios es poderoso, es glorioso. Pero aquí tenemos se está refiriendo a la revelación especial que Dios daba a través de los profetas. Entonces, y aquí tenemos a Jesús. Aquí tenemos a Jesús, el gran profeta. Dios hablaba a través de los profetas en antaño. Ellos eran instrumentos. Dios les daba un mensaje y ellos lo anunciaban o lo escribían. Pero cuando viene Cristo, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Cuando Dios se hace carne y habitó entre nosotros, dice Juan, lo pudimos tocar, lo pudimos palpar. Primera de Juan capítulo 1 también. Eso ahí dice, lo palpamos, lo tocamos. Y anunciamos al verbo de vida, la vida. Anunciamos la vida. Entonces cuando Cristo hablaba, era Dios mismo hablándonos, hablando. Y nosotros también un día le vamos a escuchar. Dios mismo hablándonos a nosotros en aquel día que Él venga a buscarnos, a buscarnos. Él es el gran profeta, el gran profeta. Y también dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados en el 3.
habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Los sacerdotes de antaño ofrecían sacrificio por su propio pecado y entraban al lugar santísimo con sangre ajena, pero entraban con pecados propios. Pero este sumo sacerdote es diferente. Este sacerdote es santo, inocente, sin mancha, dirá Hebreo también 7:25, sin mancha. Y él entra al lugar santísimo con sangre propia, con su propia sangre, sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y entra con pecados ajenos, con pecado ajeno. Hebreo dice que Él se ofreció para llevar nuestros pecados. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados. Y dice que Jehová los cargó en Él y los cargó en su espalda. Y a Él le agradó, dice, salvar nuestras vidas y echó nuestros pecados en su espada. Él los cargó y Él murió, Él padeció por nuestros pecados para presentarnos ante Dios, como dice Colosense, sin mancha ante nuestro Dios. Y podemos entrar nosotros ahora a la presencia de Dios libremente. Hoy día lo hacemos por la fe, mañana lo haremos literalmente y veremos a este gran sumo sacerdote, a este gran profeta, a este gran rey, cara a cara. Veremos sus cicatrices en sus manos y en sus pies, el precio que él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, para que la puerta del cielo que se había cerrado por causa de Adán se volviera a abrir. Él tuvo que pagar un precio. Él entró al cielo por sus propios méritos. Nosotros entramos no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Nosotros entramos por gracia. Y dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si Él es el Rey, Él es el Rey, superior a los ángeles. Los ángeles le adoran porque Él es el creador de ellos. Él es el creador de los ángeles. Él se ha sentado a la diestra de Dios cual Rey. Él es el gran profeta, el gran sumo sacerdote, es el gran Rey. ¿Y quién es este gran profeta? Dice Hebreo, porque él hace su introducción hablándonos de esto. Dice que es el Hijo de Dios. ¿A quién constituyó heredero de todo? Dice. Y por quien asimismo hizo el universo. Este gran profeta, este gran sumo sacerdote, este rey, es el Hijo de Dios. Ya lo anunciaba en el Antiguo Testamento. Honrar al Hijo para que no se enoje. Dice Salmo 2:12. ¿Conocéis al Hijo? Dice Proverbio, hablando del Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Eso quiere decir que es igual a Dios. Ya como lo hemos visto en otras oportunidades, los días martes en Juan y en Filipenses, Él es igual a Dios. Tiene la misma sustancia. Él es Dios y es heredero de todo. Él es el dueño. Él es el dueño. Él sustenta las cosas, dice más abajo, las sustenta con el poder de su palabra. Él las sustenta. Él está por encima de todo. Eso quiere decir que gobierna tanto lo grande como lo pequeño. Galaxias, estrellas, átomos, moléculas pequeñitas, esas cosas que no se ven, de la microbiología, el estudio bajo el lente del microscopio, esas cositas pequeñas. Él gobierna todo. Cada virus, todo, esas cosas están bajo de su mando, de este rey, el Hijo de Dios. Y dice también que es el resplandor de la gloria de Dios. No es como un resplandor de cuando uno va caminando a veces, ¿verdad? Se acerca a la ciudad y ve un resplandor. No. Él es la gloria misma del Dios eterno. Si leemos, por ejemplo, en 2 Corintios 4, donde Dice, dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha enceguecido a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Es decir, en el Evangelio brilla una luz, una gloria. Y esa gloria es de Cristo, el cual es la imagen. 4:6 de 2 Corintios, ahí remaya diciendo que Dios a nosotros nos abrió el entendimiento, nos dio luz para ver el conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la persona de Cristo. Es decir, el Evangelio muestra una gloria, que es la gloria de Cristo. Y Cristo es la gloria de Dios. Es decir, ver a Dios, tenemos que ver a Cristo.
Ver a Cristo es ver a Dios. ¿Y dónde lo podemos ver? No hay ni una otra parte hoy a través de las Escrituras. Él dijo escudriñar las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Si queremos conocer a Cristo, tenemos que conocer las Escrituras. Si usted quiere conocer a Dios, tenemos mucho. Tenemos la creación, ¿verdad? Que nos muestra la creación que hay un Dios. Ninguna persona puede decir que no hay Dios. Si vemos un cuadro, ¿verdad? Detrás hay un pintor ahí. Hay alguien que lo hizo. Así también, mire, la creación, mucho más. Hay un Dios. Y el mismo cuadro me dice si ese pintor es bueno, cómo es, ¿verdad? Y la creación me muestra de este Dios glorioso, de este Dios poderoso. Pero su palabra me revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es revelado en la persona y obra de Jesucristo. Así que hoy hablamos un poco más de Cristo, hablamos un poco más. Recuerde que está Juan 1:1, está Filipenses 2:6 y hoy día me compartí acerca de Hebreo, acerca de Jesús llamado el Cristo. También, si ustedes leen Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 5, verso 1, y Juan 20:30 dice así. Jesús hizo muchas señales, y termino, dice, pero no se han escrito en este libro, muchas señales. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y quién era el Cristo? El anunciado del Antiguo Testamento, el profeta, rey y sacerdote todopoderoso, el Dios encarnado. Y Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. O sea, cuando decimos creer en Cristo, tengo que creer lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el que es nacido de Dios tiene vida eterna. Primera Juan 4:7. Vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, tiene vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Buenas tardes a todos. Aquí tengo que andar con mis notas porque no tengo una mente tan privilegiada como mi hermano Alejandro. Gracias al Señor por ti, hermano. Así que vamos a leer, aprovechando, ¿cierto? Que puedan buscar en Mateo, capítulo 11 versículo 29. ¿Ya? Voy a aprovechar de proyectar, a ver si es que nos resulta todo acá. Debes estar, ok, a ver. Debes estar cargando ahí la tablet. Ok, bien. Entonces, a ver si funciona o no funciona. Ahí está. Muy bien, ahí está. Entonces, quiero invitarlos, ¿cierto? Como ya hemos podido abrir nuestra Biblia, ¿cierto? En Mateo capítulo 11 versículo 29. Entonces, la idea es poder confesarles algo en primer lugar, es que este es un pasaje que la verdad me impresiona cada vez que lo leo, porque finalmente es como si el Señor Jesús de toda la Biblia nos, nos pudiese mostrar de par en par lo más profundo de su corazón. En este versículo que vamos a leer es donde el Señor Jesús nos dice cómo es, no nos explica, ¿cierto?, tanto cómo o qué son las cosas que Él hace, sino que nos muestra qué es lo que ocurre dentro de su corazón. ¿Bien? Y por lo tanto, en los evangelios, ¿cierto?, vemos un montón de facetas de nuestro Señor, lo vemos predicar, lo vemos sanar enfermos, lo vemos liberar endemoniados, controlar a los hipócritas, caminar sobre las aguas, entre otras cosas, y un sinfín de milagros, pero, ¿cierto? También aquí lo vemos como
el Hijo del Hombre, lo vemos como el Hijo de Dios, pero en un momento de toda la narrativa, ¿cierto? De este libro de Mateo, él decide describirse a sí mismo con sus propias palabras, lo cual es súper interesante. Y no nos dice lo que hace, sino que nos dice quién realmente es en lo profundo de su corazón. Y lo que dice es sorprendente, espectacular y fuera de lógica, así que vamos a leerlo. Es solo un versículo y dice así, para que vayamos, ¿cierto?, leyendo todos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, hermanos, si a mí me hubiesen preguntado, ¿cierto?, ¿qué palabra usaría Cristo para poder, ¿cierto?, abrir su corazón, poder describirse al resto de las personas? La verdad es que yo hubiese pensado tal vez como todopoderoso o justo o glorioso, pero, y todas son ciertas, pero lo interesante es que él escoge describirse a sí mismo como manso y humilde de corazón. Entonces, acá el Señor nos revela su corazón de una forma espectacular y abre el camino al verdadero descanso, y ese descanso es venir a Él y es aprender de Él. Entonces, hoy quiero que juntos contemplemos, ¿cierto?, todo este pasaje, y lo vamos a hacer mirando cómo es el corazón de Cristo, que va a ser una serie, ¿cierto?, de reuniones que voy a poder llevar con ustedes. En esta oportunidad van a ser dos. Así que lo vamos a hacer, ¿cierto?, leyendo, y vamos a ver tres grandes puntos para poder ir abordando este pasaje en esta media hora que nos resta. Entonces, en primer lugar, vamos a ver su mansedumbre, que atrae. En segundo lugar, vamos a ver su humildad, que desciende. Y en tercer lugar, vamos a ver su descanso, que transforma. Bien, entonces, miremos su corazón, vamos paso a paso, ¿cierto? Porque todo nace del mismo corazón y nos conduce al mismo llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Venid a mí. Así que vamos con nuestro primer punto, su mansedumbre, que atrae. El Señor Jesús comienza diciendo, soy manso. ¿Ya? Esa palabra es praus, ¿bien?, que es en griego y significa tierno, significa paciente, significa lleno de dominio propio. ¿Ya? Entonces, no es debilidad, sino que es poder bajo control. Esa es la idea de la palabra acá, la idea de soy manso. ¿Bien? Entonces, tomando figuras bíblicas para poder explicar esto de una forma mucho más cercana, ¿cierto? Es tener todo bajo control y compararlo con la fuerza de un león combinado con la ternura de un cordero. Esa es la idea de manso. ¿Ya? Entonces, Walworth, que es un comentarista, ¿cierto?, dice, en contraste con los fariseos y escribas que imponían cargas pesadas, el Señor Jesús se presenta como aquel cuya mansedumbre atrae, no repele, no intimida, no empuja, sino que invita. Y lo hace con esa expresión inolvidable para muchos de nosotros, venid a mí. Y cuando vemos el ministerio del Señor Jesús en los evangelios, descubrimos esa mansedumbre completamente en acción. Por ejemplo, cuando Él va e ingresa, ¿cierto?, a Jerusalén en esa entrada triunfal, no lo hace llegando o montando un caballo de guerra, sino que lo hace a través de un asna, un pollino de asna, y cumpliendo además la profecía que aparece en Zacarías, ¿bien?, donde dice, he aquí tu rey viene a ti manso. ¿Bien? Entonces, esa misma mansedumbre también se percibe en su sufrimiento en la cruz. ¿De qué forma vemos su mansedumbre ahí? Cuando fue golpeado, cuando fue escupido. Lo vemos cuando él no respondió con ira a todo lo que le estaba pasando a su alrededor, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Guardó silencio, como un cordero que va al matadero. Y en la cruz, llevado al sufrimiento completamente extremo, en lugar de maldecir a todos los que lo estaban golpeando, los que lo estaban matando, ¿qué es lo que hace? Eleva una intercesión tan dulce, tan cercana, que sale de lo profundo de su corazón. ¿Y qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, acá Matthew Henry dice, Cristo es un maestro diferente. ¿Por qué razón? Porque otros maestros pierden la paciencia con los ignorantes, pero Cristo, manso, aguanta y se toma el tiempo para enseñar. Hay otro editor, ¿cierto? Otro comentarista,
y gran escritor que es Piper, dice: la mansedumbre de Cristo no significa que sea incapaz de juzgar, sino que su disposición primera es recibir con brazos abiertos a los débiles y quebrantados. Y aquí está el corazón de nuestro Señor, hermanos. Resulta que Él no es un juez irritable, no es un maestro severo, sino que es un salvador completamente paciente. Entonces, acá Thomas Goodwin, un puritano de los años 1600 aproximadamente, él lo explica de una forma súper linda. Miren, se los voy a compartir. Dice: cuando un pecador arrepentido se acerca, no es que Cristo lo tolere como quien toca algo sucio. Su deleite es acercarse. Su deleite es abrazar al quebrantado. No puede contenerse, porque abrazar al que viene en fe es lo que más le agrada. Entonces ahí, finalmente, podemos notar que el corazón del Señor y su mansedumbre no es algo pasivo, sino que es algo activo. Es una mansedumbre que atrae. Es una mansedumbre que gana incluso el corazón del más duro, del que está más alejado, del corazón que está más orgulloso, del más incrédulo. Y la verdad es que en lo personal eso me describe bastante bien cuando yo estaba completamente alejado del Señor. Y saben que si Él fue capaz de ganar mi corazón, también puede ganar el de ustedes. Y al ver eso, me pregunto, ¿qué pasaría con nosotros si el Señor Jesús no fuera manso? ¿Qué nos pasaría? La verdad es que si es que llegásemos a pecar, si Él no fuera manso, Él se apresuraría a condenar. Lo podría hacer perfectamente. Si cuando caemos, Él nos apartaría con toda su ira. Pero resulta, hermanos, que su corazón es otro. El corazón del Señor no es así. Porque donde otros ven repulsión, ¿qué es lo que ve Él? Él ve compasión. Donde otros rechazan, Él se acerca. Entonces, pongamos un ejemplo un poco más actual. Imaginen que un niño rompe un vaso. Ya, viene un niño, rompe un vaso, ve el vaso, se asusta y se va a esconder. Entonces llega el papá, ve el vaso, ve que no está el niño y lo va a buscar. Lo encuentra, se agacha, lo toma en brazos, lo mira y le dice: no me importa el vaso, me importas tú. Y esa es la mansedumbre del Señor, hermano. Porque en lugar de aplastar al culpable, en lugar de aplastar a cualquiera que se equivoque, Él se acerca con ternura al que se arrepiente. Lo precioso es que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Por lo tanto, hermano, acércate a Él. No tengas miedo. Y es una de las cosas que les quiero transmitir en estos minutos. Y esto también cumple con lo que ya había sido anunciado por los profetas. Por ejemplo, Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. En el Nuevo Testamento, Pablo, en 2 Corintios 10, nos dice y nos recuerda que él mismo exhortaba por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Entonces, cuando Cristo dice soy manso, no solo describe un rasgo, sino que nos abre su corazón para que podamos ser atraídos por su llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Venid a mí, venid a mí. La mansedumbre es la puerta por la que entramos al descanso. Así que, hermanos, esa es la primera joya del corazón de nuestro Señor que les quería mostrar en esta tarde, y ahora les voy a mostrar la segunda. Y la segunda es su humildad que desciende. Entonces, la declaración del Señor no se detiene allí. El Señor dice también: soy humilde de corazón, ¿ya? Para que nosotros, ¿cierto?, podamos ir aprendiendo un poco más, la palabra que aparece aquí como humilde es tapeinos, ¿ya? Y eso significa rebajado, significa accesible, significa cercano, ¿ya? Hay un comentarista que es Hendriksen que lo explica de la siguiente manera: llamar a Cristo humilde es decir que es alcanzable. Esa es la idea. Por lo tanto, en lo personal a mí me encanta esa expresión porque Cristo no se pone lejos. Cristo no se pone lejos, no nos coloca condiciones, no levanta barreras, sino que Cristo
es el Dios, ¿cierto? Encarnado, Él es la imagen del Dios invisible y Él fue el que se acercó a buscar. Nació de Él, nació de su corazón. Carballosa, por su parte, hace un contraste en su comentario a Mateo y dice lo siguiente: mientras los escribas imponían un yugo pesado, porque ese es el contexto del pasaje, ¿ya? El yugo de Cristo es hecho a medida. Como carpintero, él sabía diseñar yugos de madera, así que los hacía de forma tan perfecta para que calzaran en los hombros del animal sin herirlo. Y ahora nos ofrece un yugo que no lastima, un yugo que no ahoga, sino que acomoda. Jameson, que es otro comentarista, añade lo siguiente: la disposición de Jesús a anonadarse en todo lo que el Padre pedía fue la fuente de su paz. Entonces, en ese mismo camino invita a sus discípulos a que puedan seguir, ¿cierto?, este mismo camino de humildad. Es decir, su humildad no es solo una actitud hacia nosotros, sino que es también la manera que él mismo vivió en este mundo y así vivió también delante del Padre. La idea, ¿cierto?, es que nuestro Señor Jesucristo tenía esta actitud intrínseca en su propio ser. Él es humildad. Él irradia humildad. Y es el único que en la verdad él podría decir: soy humilde de corazón, porque si nosotros lo decimos dejamos de ser humildes. Pero él no, porque él es humildad. Entonces, si repasamos los evangelios, hermanos, vemos esa humildad desplegada en toda su vida. Así que hagamos un breve repaso, ¿ya? Por ejemplo, el Hijo Eterno nace en Belén, en un pesebre. El Rey de Reyes se sienta a la mesa con publicanos y pecadores. El Maestro se arrodilla a lavar los pies de los discípulos. El dueño de todo se despojó a sí mismo, se hace siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ya de mencionando, ¿cierto?, el pasaje de Filipenses 2, que es súper conocido. Este pasaje describe la humildad del Señor de una forma completamente insuperable. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta la muerte. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo mismo también lo afirma el Señor en Mateo 20, donde dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí entonces vemos la humildad de nuestro Señor, y no fue solo una disposición interior, sino que se manifestó al mundo, se manifestó a sus discípulos, se manifestó a su pueblo en una vida de servicio, en una vida de entrega, mostrándolo en cada acción que él realizaba. Milagros, conversaciones, ministerios que dio. Él no buscó privilegios, sino que voluntariamente se colocó en el lugar más bajo para darnos lo más alto. ¿Y qué es eso más alto? La salvación. Para darnos la salvación. Y el mismo Señor también, en Juan 13, dejó una enseñanza viva de esta humildad cuando dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavados los pies unos a los otros. Entonces, en este gesto de humildad no solo se ve o no se ve solamente en palabras, ¿ya? Sino que también se ven acciones, que es lo que venimos hablando, ¿cierto?, hace un ratito. Entonces acá el maestro, en este caso el Rey de Reyes, toma la posición del esclavo más pequeño, mostrando que la verdadera grandeza, ¿cierto?, de su corazón se mide en su disposición también de servir. Acá Henry también lo resume y dice lo siguiente: Cristo no es orgulloso ni duro como los fariseos, sino que es suave, es compasivo, es humilde y es condescendiente, y se adapta al que tiene poca capacidad para aprender. Keller, que ahora también está con el Señor, aplica esta verdad en un comentario devocional que tiene sobre Marcos, que es buenísimo, y dice: Jesús no vino a mejorar nuestras cargas, ojo ahí, no vino a mejorar nuestras cargas, vino a reemplazarlas. Por lo tanto, su yugo es el único que al llevarlo nos da descanso en lugar de agotamiento. Y también añade en otro libro que él escribió, que es El Dios Pródigo, también es muy bueno, dice: el mundo nos dice, haz más y sé más para tener descanso. Pero Cristo nos dice
Lo contrario, ¿qué es lo que nos dice Cristo? Descansa en mí y entonces podrás vivir en plenitud. Entonces, hermanos, no podemos sino detenernos y poder contemplar lo precioso que es nuestro Señor. Porque finalmente es un Dios que no se aferra a esa gloria, sino que la recubre de humanidad y se acerca a nosotros, viene a este mundo y se acerca a cada uno de nosotros. El más sabio se hace sencillo para instruir a los necios. ¿Qué es otra cosa que hace? Él es santo y se acerca al indigno sin contaminarse, sino con el fin de purificarlo. Acá también el más grande se hace pequeño, no porque lo obliguen, sino porque su amor lo impulsa a venir a este mundo para poder hacernos, ¿cierto? Y darnos todo lo que nos ofrece salvación, nos ofrece perdón, nos ofrece ser hijos de Dios, coherederos con Cristo y un montón de otras bendiciones que la verdad, si los ponemos en una lista, debería animarnos más que desanimarnos. Y esa es la paradoja preciosa del Evangelio, que la humildad de Cristo no lo rebaja, sino que lo exalta como el Salvador perfecto, que al descender hasta lo más bajo y morir de la peor forma posible y humillándose, ¿cierto?, hasta poder ser muerto allí en la cruz, nos abrió una puerta de entrada perfecta para poder ir a la vida eterna. Entonces, hermanos, la humildad de Cristo no es un detalle de su carácter, sino que es el camino mismo por el cual fuimos nosotros alcanzados por su gracia. Esa es la idea. Entonces, si hoy aquí estamos con esperanza, es porque el Hijo de Dios no se quedó lejos, no se quedó en el cielo, sino que vino acá, descendió y decidió morir en la cruz para poder encontrarnos a cada uno de nosotros. Y como dice un coro de la reunión de jóvenes, ni los cielos pueden contener tu presencia, oh Salvador, más viniste a mí para morar y llenar mi corazón. Por lo tanto, el Señor realmente lo dejó todo. Fue manso, fue humilde de corazón. Y la verdad acá podemos hacer una aplicación, ¿cierto? Una aplicación para cada uno de nuestros corazones en base a lo que ya estamos viendo, ¿cierto? De humildad y por supuesto de mansedumbre. Por ejemplo, hagamos, ¿cierto?, esta comparación. Cuando alguien nos decepciona, sea quien sea, ¿cuál es nuestra reacción natural? Alejarnos, alejarnos de esa persona, ¿cierto? Cuando alguien nos falla, ¿qué hacemos? Tomamos distancia. Pero si se fijan, Cristo es totalmente diferente. Cristo en su humildad no huye, sino que desciende. No se escandaliza por nuestra miseria, sino que baja a alcanzarnos allí donde estamos, en lo más profundo del cielo, en lo más profundo del lodo. Ahí es donde Él viene y nos saca. Y les voy a dar un ejemplo, porque acá, ¿cierto? Cuando vemos estos documentales, vemos de repente series, vemos a rescatistas que van a buscar ciertas personas que están atrapadas, por ejemplo, en una cueva muy profunda. Y el rescatista no está desde afuera, sale. No, no es la idea, po. En este caso, el rescatista no le está dando las indicaciones desde lejos, sino que el rescatista va, se pone su arnés, se pone, ¿cierto?, sus linternas y va y entra a la cueva y va a sacar a la persona que está atrapada. Y así es la humildad de Cristo. Finalmente, Él no se queda lejos señalando nuestro pecado y condenándonos desde lejos, sino que Él viene a lo más profundo y nos saca. Y no solo nos saca, sino que va, nos saca a la luz y nos salva. Realmente es espectacular. ¿Cómo es el corazón de nuestro Señor? No es solo un concepto, sino que es acción. Y eso es lo que les quiero transmitir en esta tarde. Por lo tanto, si la mansedumbre nos atrae y su humildad es la que nos alcanza, todo esto nos prepara para el propósito de Mateo 11:29, ¿cierto? Que al venir y aprender de Él, ¿qué es lo que vamos a hallar? Descanso para nuestras almas. Por eso la segunda
verdad de su corazón, que es una joya, es que su humildad que desciende, y es por eso que ahora no me voy a quedar solo ahí, sino que vamos a pasar al tercer punto, que es su descanso que transforma. Ok, entonces, la frase final acá de Jesús, ¿cierto? En este pasaje, que es una tremenda promesa que podemos tener todos nosotros que hemos sido salvados, ¿cierto? Por su gracia, por su misericordia, es algo realmente precioso que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí quiero que notemos algo que realmente es precioso, porque resulta que en el versículo 28, ¿qué es lo que dice el versículo anterior? Dice, yo os haré descansar. ¿Cierto? Por lo tanto, acá, siguiendo el contexto, siguiendo el estudio, ese es el descanso inicial de la salvación que nos da el Señor. Pero cuando un pecador viene a Cristo y recibe el perdón, su alma halla paz con Dios. Perfecto, el versículo 28. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 29? Dice, hallaréis descanso. Por lo tanto, esa es otra dimensión. Acá nos habla de un descanso diario, ¿ya? Nos habla de un descanso constante, nos habla de un descanso que experimentamos cuando seguimos caminando con Él bajo su yugo. Esa es la idea. Por lo tanto, acá un comentarista dice y los distingue entre dos tipos de descanso. Uno es el descanso regalado y el otro es el descanso hallado, ¿ya? El primero es instantáneo. Ahí vemos la justificación, vemos la reconciliación con Dios, vemos la salvación, ¿cierto?, por medio de su cruz. Pero, ¿cierto?, en otro lado, el segundo es progresivo. Y ahí vemos su gozo, vemos su paz de poder aprender a andar con Cristo día tras día. Esa es la idea. ¿Ya? Acá McDonald añade como explicación que el yugo nunca era para un solo animal. Esto es súper interesante. El yugo no es para un solo animal, nosotros lo sabemos. Algunos, cierto, que hemos ido al campo hemos visto un yugo que no es para uno solo, sino que era para dos. Por lo tanto, cuando Cristo nos invita a llevar su yugo, en realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Únete a mí, únete a mí, camina conmigo, tranquilo, yo voy a ser el que va a llegar la mayor parte de la carga. Y esta imagen realmente es espectacular. Nos da descanso. Por eso echad vuestras cargas sobre Él. Y la verdad eso nos puede traer consuelo. ¿Por qué? Porque no estamos solos bajo el peso. Estamos con Él. Y Él está ahí con nosotros. Hay otro comentarista, Asdrúbal Ríos, comentarista venezolano muy bueno, que dice, lo duro de la vida se hace ligero cuando se lleva en compañía de Cristo, porque su amor suaviza lo áspero y su gracia transforma lo pesado en liviano. Y aquí quiero que notamos algo importante sobre esta carga. Acá el Señor Jesús está haciendo un contraste directo, ¿cierto?, entre lo que la gente de su tiempo conocía. Tenemos que pensar que esto fue escrito, ¿cierto?, hace 2000 años atrás, y había un contexto en el que este evangelio fue escrito y en donde el Señor vivió, ¿ya? Por lo tanto, los fariseos ponían sobre las espaldas del pueblo una carga pesadísima que estaba llena de reglas, rituales, exigencias que añadían a la ley. Por lo tanto, el pueblo estaba cansado y no podía cumplirlo. Y acá nosotros, trasladándonos a esta época, también conocemos bien este peso. ¿En qué sentido puede ser? Por ejemplo, la culpa por nuestro pecado, la ansiedad por tratar de controlar todo, el cansancio de vivir confiado en nuestras propias fuerzas, tratando de cumplir ciertos rituales y cosas solo por el mero hecho que nos miren y que poder parecer santos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos cansa, nos agota. Y ese es el peso que agota, ese es el peso que lastima y es el peso que esclaviza. En cambio, el yugo del Señor Jesucristo no es opresivo, sino que es liberador y es precioso, porque dice en Jeremías 6, siglos antes, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya se comienza a evidenciar, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento la promesa de que iba a llegar descanso por medio
del Mesías. Por lo tanto, y también acá el pasaje no está hablando, ¿cierto?, de caminos nuevos inventados por el hombre, sino de volver al camino eterno de Dios, que hoy por hoy se cumple de forma perfecta en Cristo. Como dice Carson en su meditación de Mateo, el yugo de Cristo no es ausencia de carga, sino que es la presencia de aquel que llega con nosotros lo imposible. También dice en otro comentario, cuando Jesús promete descanso, no está ofreciendo pasividad, sino una nueva forma de vida bajo su señorío. Por lo tanto, acá, ya para ir cerrando, ¿cierto? Este tema es un descanso que el Señor, o el descanso que el Señor da, no es vacío ni es pasivo. ¿Ok? Quiero que se lleven eso para sus casas. No es pasivo y no es vacío, sino que es un descanso activo. Es un descanso lleno de propósito, lleno de paz y nos transforma. ¿De qué forma nos transforma? Transforma la culpa en perdón, la ansiedad en paz, la esclavitud en libertad y por supuesto transforma el cansancio del pecado en la alegría del servicio. Y aquí, por supuesto, les quiero comentar, ¿cierto?, cómo Él fue capaz de cargar con todo nuestro pecado allí en la cruz. Y todo este descanso viene desde la cruz. Sino, no viene de técnicas psicológicas, no viene de técnicas de autoayuda, sino que viene desde la propia cruz de Cristo. Porque Él fue el que cargó el yugo que nosotros podíamos llevar, que nosotros no podíamos llevar, perdón. Él lo llevó de forma voluntaria. Y fue un yugo pesado. ¿Cuál fue esa carga que tuvo que llevar? Isaías 53 lo dice de forma perfecta. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso su descanso transforma. Por eso es un descanso perfecto, porque fue comprado con sangre, fue comprado por su propia sangre. Y por eso Pedro nos exhorta, como ya lo había mencionado, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así que el descanso no es una técnica como lo enseña el mundo, es una persona. El descanso es una persona. Y esa persona es una persona que tiene su corazón manso, su corazón humilde. Y el descanso verdadero se halla al venir a Él y aprender de Él. Y esa persona es Cristo Jesús. Así que esa es la tercera verdad de su corazón, porque su descanso es un descanso que transforma. Así que ya en conclusión, para ya ir terminando, la hora nos alcanzó. Hoy hemos podido contemplar a Cristo. Hemos podido contemplar a Cristo en un versículo que es espectacular, ¿cierto? Y nos hemos enfocado no tanto en lo que hace Él, sino en quién es Él. Esa era la idea, al menos de esta segunda mitad. Poder enfocarnos en quién es nuestro Señor, poder conocerlo más y poder conocerlo mejor. Y, por supuesto, nos pide, ¿cierto? Nos pide que podamos conocerlo. ¿Por qué? Porque Él no es duro, sino que Él es manso. Él no es orgulloso, sino que es humilde. Y Él no carga, sino que nos da, ¿qué cosa? Nos da descanso. Esas fueron las tres cosas que pudimos aprender. Y por eso nos pide que no es que podamos tener, ¿cierto?, todas las respuestas, ni que resolvamos todo por nosotros mismos. Solo nos pide de una forma sencilla, y es lo que tenemos que hacer en esta semana o en estos días, es ir a Él. Ese es el llamado del versículo. Vamos a Él, acerquémonos a Él, porque su mansedumbre atrae, su humildad desciende y su descanso transforma. Entonces, en Él vemos cómo el más grande se acerca con suavidad, cómo el más santo se inclina con humildad y la verdad es que todos podemos recordar, ¿cierto?, cuando fuimos salvados y cómo el Señor fue capaz de salvarnos, mirando nuestras realidades. Recordemos eso durante esta semana, ¿ok? Porque Él llevó nuestra carga y nos da descanso. Y ya termino con una última frase de Hendriksen que dice, el corazón de Cristo no es un muro,
sino una puerta abierta. Y así es el corazón del Señor Jesucristo. Así que Él te dice, hermano mío, ven a mí y hallarás descanso para tu alma. Ese es el llamado. Así que la próxima reunión vamos a ver, ¿cierto?, su corazón en acción en Mateo capítulo 14, versículo 14. Y ahí, por supuesto, vamos a poder ver en acción, haciendo qué cosa, compasión. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima semana y ya vamos a orar para terminar. Tu Padre, queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, darte gracias porque enviaste a tu Hijo que es manso, humilde. Podemos acercarnos a Él con reverencia, con paz, con tranquilidad, sabiendo que todo lo que hizo en la cruz lo hizo para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. Y hoy podemos acercarnos a Él con total libertad. Gracias por su sacrificio, gracias por Él, y queremos rogar por el regreso a nuestros hogares para que nos guardes de todo mal, todo accidente y podamos así también glorificarte con cada una de nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, Señor. Ayúdanos en nuestra vida espiritual, ayúdanos a acercarnos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.